Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que condenabas en los demás vive dentro de ti. El orgullo que despreciabas, el egoísmo que señalabas, la cobardía que juzgabas, todos ahí, escondidos bajo la piel que creías pura. La verdad, eres tu propio enemigo. El origen del mal no es externo, no son los otros, no es el sistema, eres tú. ¿Alguna vez has mirado al espejo con ojos sinceros? ¿Has soportado el peso de mirarte por completo, sin excusas, sin el barniz moral, sin los filtros sociales? La mayoría huye, y huye porque sabe, el reflejo puede revelar algo demasiado oscuro para aceptar. Platón, el filósofo que moldeó el pensamiento occidental, señalaba esa oscuridad hace más de 2000 años. Decía que el mayor error del ser humano es confundir el mundo de las apariencias con el mundo de las ideas, y vivir como si las sombras fueran realidad. ¿Y dónde están esas sombras? Dentro de la cueva interior que cada uno construye para protegerse de la luz incómoda de la verdad. Vives encadenado dentro de tu propia cueva, y las cadenas son tus deseos, tus vicios, tus creencias cómodas. Lo llamas personalidad, identidad, incluso libertad, pero son grilletes disfrazados. Cadenas doradas, pulidas por el orgullo y mantenidas por el miedo a perderse en lo que es demasiado real. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repites los mismos errores? ¿Por qué destruyes lo que más amas? ¿Por qué saboteas tus victorias cuando están al alcance de la mano? No es mala suerte, no es destino. Es el mal dentro de ti susurrando, silencioso, disfrazado de racionalidad, de cautela, incluso de amor. Platón nos alerta, el mal más peligroso es el que no reconoces, porque ese no puede ser combatido. Y lo más común es justamente ese, el mal domesticado, camuflado, aceptado. El mal que se sienta a la mesa contigo, que sonríe en el espejo, que viste tu ropa favorita. Esta serie te arrastrará dentro de esa cueva, iluminará lo que tratas de mantener en la oscuridad, te obligará a enfrentar el origen del mal, no en el otro, sino en ti. Y si tienes el valor de seguir hasta el final, tal vez salgas con algo que pocos tienen: conciencia. Pero cuidado, la conciencia tiene un precio, y la mayoría prefiere seguir durmiendo. Platón no escribía para agradar, escribía para herir, para rasgar las ilusiones como quien arranca la piel muerta de un cuerpo en putrefacción. Sus diálogos no son solo ejercicios filosóficos, son instrumentos quirúrgicos. Cada pregunta de Sócrates, cada alegoría, cada concepto es una cuchilla que corta profundo, porque la verdad, para Platón, nunca fue cómoda, fue siempre liberadora. Y la libertad, a su vez, nunca llega sin dolor. La alegoría de la cueva tal vez sea la imagen más poderosa jamás construida para denunciar la ignorancia voluntaria del ser humano. Hombres encadenados desde el nacimiento, obligados a mirar sombras proyectadas en la pared y convencidos de que esas formas distorsionadas son la realidad. Cualquier intento de liberarlos es tratado con violencia, y si alguien se atreve a salir de la cueva, ver la luz, conocer el mundo verdadero y regresar a contar, es rechazado, ridiculizado, hasta asesinado. ¿Por qué esa hostilidad? Porque Platón sabía, la verdad no solo es impopular, es insoportable para quien construyó toda su vida sobre mentiras. Y el mal más profundo es aquel que niega la verdad incluso cuando ésta grita, incluso cuando sangra, incluso cuando arranca las puertas de la cueva. El mal para Platón no nace del caos, nace de la ignorancia, pero no cualquier ignorancia, sino la ignorancia elegida, el rehúso saber, el desprecio por la luz, la indiferencia por el alma. Por eso necesitas ver hasta el final, porque tu propia mente es la cueva, y las sombras que ves en el mundo son proyecciones de aquello que te rehúsas a enfrentar en ti mismo, esa envidia disfrazada de crítica constructiva, esa vanidad disfrazada de cuidado, esa rabia disfrazada de justicia. Y lo más peligroso, el mundo te recompensa por eso. La sociedad moderna premia el teatro, aplaude la pose, reverencia la apariencia. Platón ya denunciaba esto en su crítica a la democracia decadente. El pueblo elige a los peores líderes porque está enamorado de espejos, no de ventanas.
quiere verse a sí mismo, no la verdad. Si no ves hasta el final, seguirás viviendo en el escenario. Seguirás creyendo que el mal está afuera, que los monstruos están lejos, que la culpa es del gobierno, del vecino, del padre ausente, de la ex que te traicionó, de la infancia difícil. No es así. El mal está en ti. Y mientras no bajes hasta los cimientos de tu alma para mirarlo a los ojos, seguirás siendo tu propio saboteador. Platón no promete redención fácil, ofrece una escalera, pero eres tú quien debe subir. Y cada peldaño arde. Cada peldaño es un trozo de orgullo que debe morir. Cada paso exige que rompas otro espejo. Sigue viendo, porque tu cueva no explotará sola. Debes ser demolida, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que parecen estar vivas, pero solo están funcionando? ¿Cuántas siguen una rutina programada, repitiendo gestos, palabras, decisiones como marionetas bien entrenadas? Y lo más aterrador, ¿cuántas creen que están en control? Tú también lo sientes, ¿verdad? La sensación de que algo está mal, pero no logras nombrarlo. Una incomodidad que crece en las madrugadas silenciosas, una angustia que se arrastra por los días, como si hubiera una grieta invisible dentro de ti, cada vez más profunda. Esa grieta es el mal intentando emerger. El mal que enterraste bajo capas de distracción, obligaciones y excusas. Pero no desaparece, solo cambia de forma. A veces se vuelve procrastinación, otras un deseo oculto de ver fracasar a alguien. A veces es esa mentira sutil, contada sin culpa. A veces es el placer secreto de ver a alguien lastimarse. Todo disfrazado, todo oculto. Nunca oirás una voz demoníaca gritando en tus oídos. El mal es más sutil. Susurra con tu voz. Usa tus propios argumentos. Conoce tus traumas, tus miedos, tus vacíos. Y sabe exactamente dónde apretar. Platón decía que el alma está compuesta por 3 partes: el deseo, la razón y la voluntad. Cuando el deseo gobierna, te conviertes en esclavo de los impulsos. Cuando la razón es débil, racionalizas el error. Y cuando la voluntad está muerta, te arrastras por la vida como un espectro obediente, incapaz de elegir el bien, aún sabiendo lo que es. ¿Alguna vez te has descubierto haciendo algo que sabías que estaba mal, pero lo hiciste igual? ¿Has sentido ese frío en la espalda antes de decidir y aún así elegiste el camino más fácil, más sucio, más rápido? Eso es el mal en acción, no como fuerza externa, sino como decisión interna, repetida, sostenida, aceptada. Cada pequeña lección moldea tu alma, y el alma deformada es la peor prisión que existe, porque de ella no se escapa. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, pero vas contigo, y el mal va contigo, porque habita en tu manera de ver el mundo, en tu apego a las sombras, en tu miedo a la luz. Y es por eso que muchos prefieren la ignorancia, porque la verdad exige que renuncies, que mueras a quien eres hoy, y esa muerte asusta. Platón lo sabía, por eso no escribió tratados políticos, escribió diálogos sobre el alma, porque es en ella donde todo empieza y todo termina. ¿Quieres entender el mundo? Empieza por entenderte a ti mismo. ¿Quieres cambiar el sistema? Cambia tu estructura interna. ¿Quieres eliminar el mal? Enfrenta lo que vive en ti antes de señalar afuera. Pero prepárate, el mal que habita en ti no se rendirá fácilmente. Gritará, se justificará, citará libros, usará el lenguaje de la virtud, se hará la víctima. Dirá que no es tu culpa, que eres una buena persona, que todo fue un malentendido. Necesitas ser más fuerte que eso, más lúcido, más valiente, porque quien no enfrenta el mal en sí, un día lo cultiva en el otro. ¿Has notado cómo la mayoría de las personas le teme al silencio? Basta la ausencia de ruido para que se inquieten. Corren a llenar el vacío con música, notificaciones, voces ajenas, cualquier cosa que distraiga. ¿Pero por qué? Porque el silencio es el espejo más cruel. Es donde los fantasmas despiertan, es donde el mal interior empieza a hablar y casi nadie soporta escucharlo. ¿Has intentado quedarte en silencio absoluto 1 hora, solo, sin distracciones, sin celular, sin ocupaciones? La mayoría no puede. Empieza a rascarse, se levanta, busca algo, porque en el fondo sabe, algo dentro de sí es demasiado aterrador para enfrentarlo de frente.
El mal, como decía Platón, florece donde hay desorden en el alma. Y el desorden se manifiesta en esos momentos sutiles, en la ira sin motivo, en el placer de humillar al otro, en la negativa a pedir perdón, en el deseo de ganar siempre, aunque sea pisando a alguien. El alma desordenada es un terreno fértil para la perversidad. Y lo peor, cree estar en lo correcto. La ignorancia platónica no es solo falta de conocimiento, es una elección activa de permanecer ciego. Es el hábito de repetir errores como si fueran logros. Es actuar por impulso y luego racionalizar, creando una narrativa donde siempre eres la víctima o el héroe, nunca el villano. Pero ¿y si tú eres el villano de tu propia historia? ¿Has considerado esa posibilidad? Que quizás los fracasos de tu vida no sean resultado de la maldad de otros, sino de decisiones que te rehúsas a reconocer como equivocadas. Que tal vez estás saboteando tu paz porque temes lo que ella revelará. Que prefieres el caos porque en él es más fácil justificar el sufrimiento. Platón no hablaba de demonios con cuernos, hablaba de la tiranía del alma. Cuando el deseo, el apetito, toma el trono y expulsa a la razón, te conviertes en esclavo con apariencia de rey. Caminas erguido, hablas con firmeza, impones tu voluntad, pero por dentro estás encadenado a las pasiones más superficiales y crees que eso es libertad. El verdadero mal, el más profundo, es el que se disfraza de bien, que se cubre con ética, con discurso, con causa noble, el que justifica la violencia con justicia, el que dice ser amor, pero controla, que dice ser libertad, pero aprisiona, que dice autocuidado, pero es puro hedonismo. Lo ves todo el tiempo, en las redes, en los discursos, en las relaciones. Gente destruyéndose en nombre de algo superior. Gente imponiendo verdades sin haber tocado la propia. Gente que se dice espiritualizada, pero vomita orgullo en cada frase. Es el mal con rostro de bien. Es el lobo que vistió piel de cordero y aprendió a citar filosofía. Platón insistía, mientras la alma no sea purificada, ninguna sociedad será justa, porque el mundo es reflejo del individuo, y el individuo es reflejo de su alma. Si tu alma está enferma, todo lo que toque se pudrirá, toda elección estará distorsionada, toda relación contaminada. El origen del mal está en ti, no como sentencia, sino como realidad. Y esto no es un castigo, es un llamado, porque solo quien reconoce esto puede comenzar a transformarse, pero no con afirmaciones positivas ni terapia superficial, con lucha, con fuego, con disciplina del alma. ¿Estás listo para esta guerra? Porque es contra ti mismo, y no hay dónde esconderse. Platón creía que todo ser humano lleva dentro una chispa divina, pero también una bestia hambrienta. Lo que define quién eres, al final, es a cuál de las dos alimentas. Y aquí está la clave que nos entrega. El mal no es un accidente, es el resultado de la negligencia con el alma. Fuiste programado para buscar placer, evitar dolor, protegerte. Pero no fuiste entrenado para pensar, mucho menos para pensar en ti mismo. Pasaste años aprendiendo a leer, escribir, calcular, producir. Pero nadie te enseñó a mirar hacia adentro, a ordenar los impulsos, a discernir deseo de necesidad, miedo de intuición, placer de sentido. Esta es la clave platónica. El alma necesita educación, paideia. Pero no es educación que forma empleados, sino la que moldea el carácter, la que arranca del alma el barro acumulado por la cultura, por la infancia disfuncional, por la sociedad del espectáculo. Platón decía que el mal nace del alma que no fue enseñada a buscar el bien verdadero, y el bien, para él, no es lo que da placer, es lo que eleva. Y aquí comienza la revolución silenciosa. Necesitas elegir cada día entre lo fácil y lo correcto, entre lo que acaricia tu ego y lo que fortalece tu alma, entre ceder a la impulsividad o cultivar el autocontrol. Cada elección es una palanca. Cada decisión moldea una nueva arquitectura interna. La clave es simple, pero brutal. El mal es desorden. El bien es armonía. Lo sientes. Cuando mientes, algo se rompe.
Cuando actúas por envidia hay una grieta. Cuando traicionas tu palabra, tu alma estremece. Pero silencias ese eco con distracciones, justificaciones, comparaciones. Con cada silencio, el desorden crece. Con cada excusa, el alma se deteriora. Platón creía que solo el filósofo, el amante del saber, quien busca la verdad incluso contra sí mismo, puede gobernar el alma. Porque solo él ve más allá de las apariencias. Solo él reconoce el falso brillo del vicio. Solo él sabe que la justicia comienza adentro, no afuera. ¿Te consideras justo, ético, moral? Haz una prueba. ¿Cuántas veces haces lo correcto cuando nadie te está mirando? ¿Cuántas veces corriges un error sin que nadie te lo reclame? ¿Cuántas veces te niegas el placer inmediato en nombre de algo mayor? Esa es la verdadera medida de tu alma. No las palabras, no los discursos, sino las pequeñas elecciones que nadie ve. Es allí donde el mal o el bien se instalan. Es allí donde la chispa se convierte en llama o se apaga lentamente. Y si piensas que todo esto es exagerado, tal vez ya hayas cedido al mal hace mucho tiempo. Porque el primer síntoma del alma corrompida es el desprecio por el llamado a la virtud. Es la burla a lo sagrado. Es la pereza frente a la verdad. Tú llevas esta llave. Está en tus manos ahora, pero solo sirve si tienes el valor de usarla, el valor de abrir la puerta a la luz y ver la suciedad acumulada, el valor de dejar de señalar al mundo y comenzar a limpiar tu propio templo interior. Esa llave es el inicio de tu liberación, pero también es el comienzo de tu dolor. El mal que cultivas se manifiesta en detalles, se esconde en gestos automáticos, en pensamientos que toleras, en miradas torcidas que lanzas cuando nadie se da cuenta. Se infiltra en las pequeñas concesiones que haces a la cobardía y va tomando forma, creciendo como una enredadera venenosa hasta dominar el templo de tu alma. Platón llamaría esto alma esclavizada, un alma sin gobierno, sin dirección, sin propósito elevado. El tipo de ser humano que vive para comer, dormir, consumir, agradar y sobrevivir. Un animal que habla, un cuerpo que obedece, una mente domesticada. ¿Quieres reconocer las señales de que el mal ya te domina? Observa tus hábitos más íntimos, son espejos letales. Te levantas y lo primero que haces es empacharte de dopamina. Scroll infinito, café compulsivo, quejas automáticas. Apenas abres los ojos y ya huyes de ti mismo. Esto no es trivial. Es el ritual diario del autoboicot. Finges escuchar, pero solo esperas tu turno para hablar. Cuando alguien te critica, respondes con ofensa o te cierras. ¿Piensas que todos están en tu contra? Ese sentimiento de persecución es una forma disfrazada de ego inflado, el alma que se niega a admitir que puede estar equivocada. ¿Te sientes complacido cuando alguien fracasa? Aunque no lo confieses, aunque lo ocultes incluso de ti mismo. Hay ese pequeño alivio cuando alguien a quien envidias tropieza. Eso es el mal sonriendo detrás de tu rostro. Y cada vez que alimentas ese sentimiento, tu alma se oscurece más. Platón sabía, el mal no necesita vestirse de atrocidad. Florece en lo ordinario, en el egoísmo pequeño, en la mentira conveniente, en el deseo de parecer mejor, en el orgullo herido, en la ausencia de esfuerzo. Es la banalidad del mal, la degradación lenta, invisible, continua. Otra señal clara es la incapacidad de estar solo. Quien no soporta su propia presencia está huyendo de un alma corrompida, porque quien vive en armonía interior encuentra paz en el silencio, placer en la reflexión, fuerza en el aislamiento. Pero quien está dominado por el caos necesita perderse en el ruido de otros, necesita disolverse en rutinas ajenas, necesita ocuparse para no pensar. ¿Reconoces estas señales? ¿Tienes el valor de admitirlas? Platón propone una revolución interior que comienza con el reconocimiento de tu propia ignorancia. Y ese es la mayor dolor, darte cuenta de que eres el principal agente del mal en tu vida, que no son los traumas, los padres, los políticos, los demás. Eres tú, es tu alma mal educada, mal cuidada, mal gobernada.
Pero hay esperanza, porque el mismo mal que nace de la negligencia puede ser deshecho por la conciencia. Cada acto de lucidez, por pequeño que sea, es un golpe contra la oscuridad. Cada decisión contraria al impulso es un paso hacia el orden. Cada renuncia al vicio es una semilla de bien plantada en el caos. Y lo más bello, esta transformación es silenciosa. No necesita reflector, aplauso ni escenario. El alma que se purifica brilla en la oscuridad, y quien vive en las sombras lo siente, aunque no entienda, aunque rechace, aunque ataque, lo siente. Puedes empezar ahora, pero sabe, cada paso te arrancará algo, un vicio, una ilusión, un apego, una parte de quien creías ser. ¿Estás dispuesto? Porque el mal en ti no se rendirá sin lucha, y esa lucha te hará sangrar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque estés rodeado de estímulos, oportunidades y tecnología, sientes ese vacío constante? ¿Por qué la ansiedad crece aunque todo parezca ir bien? ¿Por qué en el fondo sientes que siempre falta algo, aunque no sepas qué? Esto no es azar, es síntoma. Es el eco de un alma desorientada, un grito ahogado que viene del centro de tu ser, pidiendo dirección, claridad, orden. Pero el mundo moderno enseña lo contrario. Siente, no pienses. Vive el ahora, aunque la hora sea podredumbre disfrazada de libertad. Y en ese caos sentimental, el mal se infiltra, porque adora la confusión emocional. Platón diría que tu alma está siendo arrastrada por los caballos salvajes del deseo y la emoción, mientras la razón, el auriga, el conductor, está dormida, débil, desarmada. El resultado, vives como un vehículo sin frenos, bajando una pendiente sin control. A veces ríes, a veces gritas, pero nunca conduces. Otra señal de que el mal ya ha hecho morada en ti, la externalización de la culpa. Siempre tienes a alguien a quien responsabilizar. El jefe, la crisis, el ex, el algoritmo, el pasado, todo menos tú. Esto es la negativa platónica a la autarquía, el gobierno de uno mismo. El esclavo interno necesita un amo externo para culpar, y el mal se alimenta de esa cobardía. Te mientes a ti mismo todos los días, cuando dices, mañana cambio, cuando juras que esta vez es diferente, cuando prometes que fue solo un desliz. Te consuelas con palabras, pero sangras por dentro. Y lo peor, crees que eso es normal. Te acostumbraste a traicionarte, te hiciste íntimo de la decadencia. Pero hay otras señales, más sutiles, más insidiosas. ¿Buscas aprobación constante? ¿Publicas cada gesto, cada opinión esperando validación? Entonces no vives, actúas, te vendes. El mal ya ha instalado un lente entre tú y lo real, el lente del ego, y todo lo que haces pasa por el filtro de ¿cómo me hace parecer esto? Esa es la alma narcisista, la que no busca el bien, sino la apariencia del bien, que no desea la verdad, sino el reconocimiento. O tal vez eres tú quien vive cansado, quien nunca tiene energía para lo importante, quien se ocupa tanto del mundo que se olvida de sí mismo. Ese agotamiento también es un síntoma, no físico, espiritual. Te entregas al ruido para evitar el inmenso buceo interior, y al mal le encanta eso, porque odia la profundidad. Prosperar en la superficie es su terreno. Y hay una señal aún más peligrosa, la risa cínica, esa sonrisa amarga ante todo lo que es sagrado. Ves a alguien intentando cambiar y dices, no va a durar. Ves a alguien buscando sentido y piensas, se está engañando. Crees que ser lúcido es ser escéptico, frío, desencantado. Pero eso no es lucidez, eso es rendición. Es la risa del alma derrotada. Platón nos dice, el alma que ha perdido la capacidad de maravillarse ya fue tomada, porque el bien exige sensibilidad, exige apertura, exige fe, no en el sentido religioso, sino filosófico. Fe en la posibilidad de ascenso, de orden, de belleza. Si la perdiste, perdiste el eje, y si perdiste el eje, estás a la deriva, y si estás a la deriva serás conducido por cualquier fuerza más fuerte que tú, y las fuerzas que te rodean hoy no quieren tu libertad, quieren tu alma. Entonces reconoce las señales, obsérvate, no con culpa,
sino con valor, porque solo la mirada verdadera puede iniciar la purificación, y solo la purificación puede detener al mal. O lo enfrentas ahora, o pasarás toda la vida fingiendo que está todo bien, mientras te hundes. El mal tiene muchos rostros. A veces viste traje, otras veces camiseta. A veces es un pensamiento pasajero, otras veces un comportamiento cristalizado, pero siempre tiene el mismo objetivo: mantenerte alejado de ti mismo. Porque quien se conoce, quien se gobierna, quien se disciplina, no puede ser controlado. Y el mal necesita control. ¿Has notado cómo el alma desordenada es manipulable? Quien vive en el caos interior es fácilmente guiado por cualquier narrativa. La política, los medios, la publicidad, todas explotan el alma sin centro. Prometen pertenencia, sentido, placer, fuerza, pero solo entregan más servidumbre. El mal moderno es sutil, no impone, seduce. Platón ya veía esto en su época, la democracia corrompida, donde el deseo de la multitud prevalecía sobre la verdad, donde el bien era reemplazado por lo placentero, donde lo justo cedía ante lo popular, y el pueblo, como un niño malcriado, cambiaba la luz de la razón por las chispas del entretenimiento. ¿Es diferente hoy? Te alimentas de ruido. Tu alma, en vez de buscar contemplación, busca distracción. Prefieres perderte en series, reels, chismes y polémicas antes que pasar una hora reflexionando sobre tu propia existencia. Esto no es solo hábito, es corrupción espiritual. Y cuando alguien propone una vida interior, frunces el ceño. Crees que es aburrido, difícil, de soñadores. Pero es justo ahí donde el mal ha ganado. Cuando el esfuerzo por la verdad parece locura y la frivolidad parece normal, la inversión está completa. El alma ya se rindió. ¿Quieres saber si el mal habita en ti? Mira lo que consideras normal. Mira de qué te ríes. Mira lo que consumes. Mira lo que envidias. Mira lo que finges no ver. Ese autoanálisis es brutal, pero necesario, porque mientras no confrontes tu normalidad, seguirás esclavo de ella. Platón decía que el mal es ignorancia, pero no cualquier ignorancia, sino la que rechaza la luz. La ignorancia arrogante, la que cree que ya sabe todo, que no tiene nada más que aprender, que se burla de lo profundo. Esa ignorancia es el trono del mal, y se manifiesta en tres formas venenosas. Primero, en la soberbia. Crees que estás por encima de los demás, que tu visión es la más lúcida, que todos son manipulados menos tú. Eso te aísla, y el alma aislada es la presa más fácil. Luego, en la complacencia, relativizas todo. No hay bien ni mal, solo puntos de vista. Esa neutralidad cobarde permite que el mal se disfrace de tolerancia. Finalmente, en la inercia. Entiendes, hasta estás de acuerdo, pero no actúas. No cambias, no te mueves. Quedas en la comodidad de la teoría. Y ese estancamiento espiritual es terreno fértil para la degradación. Pero hay una salida. Platón la nombró metanoia, el cambio profundo del alma, no un ajuste superficial, sino una transformación total, un giro radical hacia el bien. Y eso exige sacrificio, renuncia, romper patrones, reconstrucción. ¿Estás dispuesto? Porque la mayoría seguirá igual, riéndose de todo, cuestionando todo, distorsionando todo, y al final llorando por no entender por qué la vida parece un laberinto sin salida. Pero tú, si has llegado hasta aquí, ya eres distinto. Ya has visto el contorno del mal en ti. Ya sabes que no hay vuelta para dormir. Ahora solo queda un camino. Seguir, aunque sangres, aunque estés ciego, aunque estés cansado. Porque solo quien atraviesa su propia oscuridad merece ver la luz. Ahora lo sabes. El mal no está afuera, no está en el otro, ni en las instituciones, ni en las circunstancias. El mal está dentro, silencioso, íntimo, instalado en los pasillos ocultos de tu alma, y tú lo alimentas cada vez que cedes al orgullo, a la mentira, a la huida, cada vez que sabes lo que es correcto, pero eliges lo opuesto. Esa revelación es un punto de inflexión. La mayoría retrocede,
Elige olvidar. Ríe nerviosamente, cierra la pestaña, vuelve al confort de la oscuridad, porque eso es lo que el mal quiere, que normalices tu propia prisión. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti aún late, aún resiste, aún clama por verdad. Platón nos enseña que el proceso de purificación del alma es arduo, pero posible. Exige 3 armas: conocimiento, valor y disciplina. Conocimiento para ver lo que antes estaba oculto. Valor para sostener la mirada sin huir. Y disciplina para reordenar cada parte de ti, día tras día, contra el impulso de retroceder. Y aquí está el llamado. Si quieres romper este ciclo oscuro, debes empezar ahora. Debes tomar el mando. No hay tiempo que perder, porque cada día que postergas, el mal se fortalece. Aprende contigo, evoluciona contigo, se adapta a tus excusas, a tus hábitos, a tus planes inconclusos. Necesitas reconstruir tu alma como quien reconstruye una ciudad en ruinas, ladrillo a ladrillo, elección tras elección. Y todo comienza con el reconocimiento: el origen del mal está en mí. Esta frase tiene el poder de liberarte o de destruirte. Depende de lo que hagas con ella. Si la enfrentas como un peso, te hundirás. Te culparás, te victimizarás, te esconderás. Pero si la tomas como revelación, se convierte en luz, dirección, fuerza. Porque solo quien reconoce el mal puede superarlo. Solo quien desciende al infierno puede volver transformado. Tienes que llegar hasta el final. No puedes detenerte aquí, porque ahora la cueva tiembla, las cadenas se debilitan. La sombra sabe que está siendo vista, y eso le enfurece. Va a luchar. Intentará arrastrarte de vuelta a la ilusión. Usará todas las voces que respetas. Hablará con tu voz. Parecerá tú, pero no es. Es el viejo yo. El yo encadenado. El yo deformado. El yo nacido del miedo y criado en la mentira. Tienes que vencerlo. No con palabras, con acción, con presencia, con vigilancia radical sobre tus propios pensamientos, reacciones, impulsos. Tienes que convertirte en guardián de tu alma. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, no por el algoritmo, sino como un acto simbólico, un pacto con la verdad, con el bien, con lo más elevado en ti. Comparte con alguien que sabes que necesita oír esto, no por vanidad, sino porque sabes, el mal prospera en el silencio de los buenos. Comenta: estoy listo para gobernar mi alma. Ese comentario es una declaración de guerra, contra el viejo yo, contra la sombra, contra todo lo que te ha mantenido encadenado hasta ahora. La elección es tuya, pero sabe, quien elige la luz atrae a la sombra, y quien se atreve a buscar el bien será probado por el mal que lleva dentro. Hemos llegado al umbral, el punto sin retorno. Bajaste hasta el sótano de tu alma y encendiste la luz. Viste las grietas, viste las ratas, viste los escombros acumulados por años de negligencia. Y ahora sabes, el origen del mal no era un misterio externo, sino un reflejo interno, un espejo roto que evitabas mirar. Platón construyó su filosofía sobre la idea de que el alma puede ascender, que no importa cuán oscura sea la cueva, existe un camino de regreso a la luz. Pero nunca dijo que sería fácil, porque lo que te ata no es un enemigo externo, sino el apego a tu versión más débil, aquella que se queja pero no actúa, que sueña pero no renuncia, que dice «yo soy así» como excusa para no cambiar. Pero ahora no hay más excusas. Has sido confrontado, has sido rasgado, has sido visto, y ya no puedes fingir que no sabes. El mal en ti ha sido nombrado, y solo lo que es nombrado puede ser derrotado. Este es el nuevo punto de partida. La filosofía de Platón es un mapa, un camino que lleva de la ignorancia a la sabiduría, de la sombra a la forma, del caos al orden. Pero ese mapa no se sigue con los pies. Exige alma, exige hambre de verdad, sed de sentido, voluntad de morir y renacer. Porque eso es lo que pasará si sigues adelante. Morirás, no el cuerpo, sino el personaje, el yo ilusorio, el esclavo de las pasiones, el adorador de la apariencia.
dolerá, pero ya entendiste, el dolor es parte de la cura. Y cuando renazcas, no serás alguien perfecto, serás alguien gobernado, consciente, alineado, alguien que conoce el mal porque lo venció, que reconoce la sombra porque la iluminó, que no necesita parecer bueno porque decidió serlo. Esa es la alma platónica, no un espíritu elevado por don, sino por decisión. Un ser que se reconstruye diariamente sabiendo que cada pensamiento es un voto, cada elección es una ofrenda, cada acto es una afirmación de en quien te estás convirtiendo. Y aquí termina este viaje, pero comienza otro, el de volverte quien naciste para ser. Un ser que no huye de la verdad, que no se inclina ante el caos, que no se rinde a la sombra. Si esto te ha tocado, si algo despertó en ti, ya has dado el primer paso. Sigue, lee a Platón, reflexiona, escribe, lucha, busca y sobre todo, vigila tu alma como quien vigila un templo sagrado, porque lo es, y todo en el mundo, todo, comienza por ella. En el próximo episodio profundizaremos aún más. ¿Qué hay después de la luz? ¿Qué espera a quien se atreve a salir de la cueva y no solo ver el sol, sino sostener la mirada? Prepárate, porque la próxima verdad puede ser aún más devastadora.